Este video no es solo un recorrido turístico, es un espacio informativo para crear conciencia sobre nuestros ecosistemas, sobre la importancia de proteger lo que todavía nos queda de selva, de agua viva, de naturaleza sagrada. Hoy vamos a conocer 4 cenotes en Chanchemuyil, en la Riviera Maya. Pero más que visitarlos, queremos comprenderlos. Acompáñanos en este mágico recorrido por una parte de lo que aún respira de nuestra selva y descubramos por qué estos espacios merecen respeto, cuidado y protección. Y muy bien, pues hemos llegado a esta primera área del cenote. Como pueden observar, es un cenote subterráneo. Está lleno de estalactitas que se han formado durante miles de años. Dato importante: las estalactitas sí dejan de crecer si las tocamos, porque la grasa natural de nuestras manos interrumpe el proceso de filtración de minerales. Así que es fundamental no tocarlas para permitir que sigan su proceso natural. Este cenote es de tipo cerrado, lo que significa que su bóveda está casi completamente cubierta y cuenta con varias cuevas subterráneas que se conectan entre sí. Ese tipo de formación crea un ecosistema muy delicado, donde la luz entra de manera limitada y la vida se adapta a esas condiciones. Antes de entrar, algo muy importante es de que en un cenote no debe ingresar bloqueador solar, repelente, maquillaje, ni ningún químico en la piel, porque el agua aquí es un sistema natural de filtración que alimenta los mantos acuíferos de toda la región. Tampoco se debe hacer ruido excesivo, ni fumar adentro, ni dejar basura. Aquí viven peces, insectos, murciélagos y microorganismos que dependen del equilibrio del lugar. Nuestro papel es observar, no alterar. Después de admirarlo un rato, nos metimos para darnos nuestro primer chapuzón. El agua estaba fría, pero fría de verdad, y con el cambio de temperatura nos dieron ganas de hacer pipí. Así que tuvimos que salirnos un momento hacia las piedritas y después volver a ingresar. Es importante nunca hacer del baño dentro del cenote. Estuvimos un rato nadando, practicando y echándonos clavados desde las piedras. Con el calor que hacía, sin duda esto es un paraíso natural. Aunque algo que no podemos dejar de notar es que justo enfrente están construyendo lo que parece una zona residencial, una más de muchas que ya existen en la zona. Y eso nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto podemos seguir expandiéndonos sin afectar estos ecosistemas tan frágiles? Para entender realmente lo que estamos viviendo, hay que viajar millones de años atrás. Los cenotes se formaron cuando un enorme meteorito impactó la península de Yucatán, hace aproximadamente 66 millones de años, el mismo evento que está relacionado con la extinción de los dinosaurios. Ese impacto fracturó la roca caliza y con el paso del tiempo, el agua de lluvias se filtró creando esta red de ríos subterráneos que hoy sostienen toda la vida en la región. La palabra cenote proviene del término maya de cenot, que significa pozo sagrado. Para la cultura maya, estos lugares no eran solo fuentes de agua, eran portales al inframundo, conocido como Xibalba. Aquí se realizaban rituales, ofrendas, ceremonias importantes, y algo que muchas personas no saben es que debajo de nuestros pies existe uno de los sistemas de ríos subterráneos más grandes del mundo. Todo está conectado. Lo que entra aquí viaja. Por eso es tan delicado y tan importante cuidarlo. Oh, yeah. Ah, no manches. Y yo estoy todavía aquí impresionada. Wow. ¿Cuál es su vida, te grabo? Va.
Hombre araña. A ti que te encanta jugar, güey. Está bien chido. La pelpa, así. Oye, como hay un montón de lugares donde agarrarse. Es como la escalerita. Toma. Sí, bebé. Thank you very much. Úsame. Sí, claro. Ahí vas. Ay, güey. Aquí hay gotitas de sangre. Mira. Eso es sangre. De los murciélagos. No creo. Se ve muy humana. ¿Qué? La sangre. Hay gotitas. Y llama brieda. No, ya está seca. Mira, estas son 2 gotas y aquí viene el caminito. Hoy en día los cenotes no solo enfrentan el turismo irresponsable, sino también la urbanización acelerada, la deforestación y la contaminación del manto acuífero. Cada construcción, cada drenaje mal gestionado, cada químico que se filtra termina en este mismo sistema de agua. Y esta es el agua que abastece a miles de personas en la región. Así que cuando entramos a un cenote, no estamos entrando en una alberca natural, estamos entrando al corazón hídrico de la península. Algo que llama muchísimo la atención aquí es que las piedras parecen tener decoración natural, como si fueran corales incrustados. Pero no es decoración, son restos marinos fosilizados. Hace millones de años toda esta región estaba cubierta por el mar. La península de Yucatán era un fondo marino lleno de corales, moluscos y organismos marinos. Con el paso del tiempo esos restos se compactaron y formaron lo que hoy conocemos como roca caliza. La roca caliza está compuesta en gran parte por carbonato de calcio, que proviene justamente de esqueletos y conchas marinas. Por eso, cuando vemos estas formas en las paredes del cenote, en realidad estamos viendo fósiles antiguos. Es impresionante pensar que estamos nadando en un lugar que antes fue océano. Estas formaciones cuentan una historia de millones de años, como esta casa de aquí, que incluso tenía muchos ejemplares afuera de su casa. Demasiadas piedras y minerales calcificados por los años. ¿Qué tal? ¿Y cómo es que se conectan con el cenote? Pues la roca caliza es porosa y se disuelve con el agua de lluvia ligeramente ácida. Con el paso del tiempo, esa erosión fue formando cavernas subterráneas. Cuando el techo de algunas cavernas colapsó, se crearon los cenotes. Por eso, todo está conectado. Mar antiguo, roca caliza, cuevas, ríos subterráneos y ahora este espacio que podemos visitar. Ahora vamos a entrar al segundo cenote. En esta área ya se puede ver casas alrededor, lo que le da una vista muy abstracta e incluso curiosa. Es una mezcla entre naturaleza ancestral y urbanización moderna. Es inevitable pensar en cómo pudo haberse visto este lugar cuando las primeras personas llegaron a estas aguas cristalinas. Probablemente rodeado solo de selva y chozas mayas, sin concreto, sin bardas y sin construcciones alrededor. Hoy el paisaje es distinto y eso también nos habla de cómo hemos transformado el territorio. Algo impresionante aquí es la variedad de peces que podemos encontrar. Aunque el agua parece tranquila, hay muchísima vida. Algunos de los peces más comunes en cenotes de esta región son la mojarra, muy frecuentes, fáciles de ver en grupos, bagres o peces gato, gambusias, peces pequeños que ayudan a controlar larvas, sardinitas de agua dulce y en algunos cenotes también se pueden encontrar peces ciegos adaptados a cuevas más profundas. Además de peces, estos ecosistemas pueden albergar tortugas de agua dulce, insectos acuáticos,
murciélagos en las cuevas, camarones pequeños de agua dulce, aves que bajan a beber agua, microorganismos que mantienen el equilibrio del sistema. Lo impresionante es que toda esta vida depende del equilibrio del agua. Aunque parezca resistente, es un sistema muy frágil y mientras alrededor crecen casas y desarrollos, aquí dentro la naturaleza sigue intentando sostenerse. Y si en la superficie el cenote ya impone respeto, lo que existe debajo es otro universo completamente distinto. Tercer cenote al que nos llevó nuestra guía. Estamos por entrar a un abierto. Las cuevas profundas forman parte de un sistema enorme de ríos subterráneos que conecta kilómetros y kilómetros bajo la península. No son espacios aislados. Todo está unido. Lo que parece una sola poza en la superficie, en realidad es apenas una ventana hacia un laberinto de túneles inundados. Estos sistemas han sido explorados por espeleobuzos durante décadas. Y aunque se han estudiado bastante en la región, todavía hay partes que siguen siendo desconocidas. Cada año se descubren nuevas conexiones, nuevas galerías, nuevas cámaras sumergidas. En lo más profundo puedes encontrar formaciones intactas de estalactitas y estalagmitas que se crearon cuando estas cuevas aún estaban secas, antes de que el nivel del mar subiera al final de la última era glacial. También se han hallado fósiles, restos de animales prehistóricos e incluso vestigios humanos antiguos. Es literalmente un archivo natural del planeta. Pero este tipo de exploración no es un juego. Es muy importante saber nadar bien o ir acompañado de un guía certificado, como en nuestro caso lo hizo nuestra guía Andy. Porque puede ser peligroso, la visibilidad puede cambiar, la profundidad puede variar de repente y la sensación de desorientación es muy real. Por eso, ir con alguien que conozca muy bien el camino. Como todo está conectado, si alguien se adentra sin experiencia, podría perder la noción de hacia dónde regresar. Nuestra guía, por ejemplo, sabe realizar maniobras especializadas de nado para conservar oxígeno y moverse con eficiencia bajo el agua. ¡Wow! Nos explicó que en algunas cuevas es necesario tener entrenamiento en apnea o buceo técnico, porque hay descensos donde debes permanecer cierto tiempo bajo el agua antes de llegar a una cámara con aire. También nos habló de algo muy importante, la compensación o descompresión. A medida que bajas, la presión del agua aumenta y si no compensas correctamente, equilibrando la presión en los oídos, puedes lastimarte. No es simplemente sumergirse y ya. Hay técnica, hay preparación, hay respeto por el cuerpo. En exploraciones más profundas, muchos buzos colocan líneas o cuerdas guía que sirven como referencia para no perderse, porque abajo no hay puntos cardinales, no hay arriba o abajo claramente definidos. Cuando estás dentro de túneles completamente sumergidos, solo oscuridad, roca y agua, pues es solo silencio. Entiendes que no estás en una alberca, estás dentro de un sistema vivo, antiguo y delicado. Las cuevas profundas nos recuerdan algo muy claro. Estos lugares no fueron hechos para el entrenamiento masivo, fueron formados por procesos geológicos que tardaron miles y millones de años. Y explorarlos requiere preparación, conciencia y humildad. Seguimos en el mismo cenote, pero ahora quiero que observen algo con más detalle. Hay formaciones que parecen simples piedras incrustadas en la roca, pero en realidad son fósiles marinos. Son restos de organismos antiguos como fragmentos de corales y conchas que hace millones de años formaban parte de arrecifes cuando toda esta región estaba cubierta por el mar.
Con el tiempo, esos organismos se compactaron y se integraron a la roca caliza. Lo que hoy vemos como pared de cueva, antes fue fondo marino. Es impresionante pensar que los peces que nadan hoy aquí lo hacen sobre lo que alguna vez fue un arrecife prehistórico. En este cenote también se nota mucho la diferencia de profundidades. Hay zonas muy bajitas tipo chapoteadero donde puedes estar de pie y observar a los peces con claridad, y otras áreas que se vuelven muy profundas de repente. Esa variación se debe a los colapsos naturales del techo de las cavernas y la erosión constante del agua sobre la roca caliza. Además, algunas partes se abren hacia cavernas que continúan bajo el agua, recordándonos que lo que vemos es solo una pequeña parte del sistema completo. Después de nadar un rato, nos sentamos en esta área para prepararnos y emprender camino hacia el último cenote, que está un poco más retirado. Sin duda, los últimos dos fueron mis favoritos. Este que estás viendo me encantó porque tiene muchas cuevas y está alargado, casi como una media luna. Esa forma curva permite que la luz entre en distintos ángulos durante el día, creando diferentes tonalidades en el agua. Pero el siguiente se los dejo para el final. Acompáñanos a seguir caminando por la jungla. Mientras avanzábamos, pudimos ver más cenotes a la orilla de la carretera. Algunos tienen gente simplemente observando los peces desde arriba. Eso también es válido. A veces contemplar sin intervenir es la mejor forma de respetar el ecosistema. Nosotros decidimos adentrarnos un poco más, alejarnos del ruido hasta llegar a uno todavía más hermoso y escondido. Este último cenote fue sin duda de mis favoritos. A primera vista parece una gruta. Tiene esa sensación de estar protegido por roca y vegetación, pero al mismo tiempo es un cenote expuesto, lo que significa que recibe luz natural directa. Esa combinación lo hace todavía más impresionante, porque debajo siguen existiendo cuevas conectadas. Aquí pudimos ver más peces, incluso algunas especies que no habíamos notado en los otros cenotes. En ecosistemas como estos es común encontrar variaciones dependiendo de la profundidad, la entrada de luz y la conexión con otros túneles subterráneos, como estos de aquí. Pero también notamos algo muy triste. Viene mucha gente y eso se refleja en la cantidad de basura que dejan. Recogimos 2 bolsas llenas de latas. Todo eso termina oxidándose, contaminando el agua y afectando a los organismos que viven aquí. Recordemos que estos cenotes están conectados al manto acuífero que abastece a comunidades enteras. Nos metimos a nadar y dimos un recorrido de punta a punta. Desde afuera parece pequeño, pero por dentro la experiencia se siente completamente distinta. Las cuevas hacen que el recorrido se sienta más largo, más profundo y más envolvente. Algo que también notamos al estar más tiempo dentro del agua es el cambio de temperatura en distintas zonas. No todo el cenote tiene la misma sensación térmica. Esto sucede porque en algunos puntos se mezclan diferentes capas de agua. El agua dulce que se filtra desde la lluvia, y en ciertas profundidades puede llegar a sentirse una ligera variación por corrientes subterráneas. En algunos cenotes de la región incluso ocurre un fenómeno llamado haloclina, donde el agua dulce y el agua salada se encuentran y crean una especie de efecto visual que es como borroso bajo el agua. Aunque aquí no era tan evidente, saber que estos sistemas pueden tener este tipo de fenómenos te hace entender lo complejos que son. También hay algo muy particular en el sonido. Cuando te sumerges y guardas silencio, todo cambia. El mundo exterior desaparece y solo escuchas tu respiración, el movimiento del agua y a veces el eco suave dentro de las cuevas. Es una sensación casi meditativa.
Y es curioso, porque aunque estamos en un lugar abierto, la sensación dentro del agua es íntima. Te obliga a moverte con calma y a observar. Los cenotes funcionan como filtros naturales. El agua que vemos aquí pasó por capas de selva, tierra y roca antes de llegar a este punto. Por eso es tan transparente, pero esa misma pureza es la que los hace tan vulnerables. No tienen corrientes fuertes que diluyan contaminantes rápidamente. Lo que entra permanece. Además, muchas de las especies que viven aquí están adaptadas a condiciones muy específicas de luz y temperatura. Algunos peces de cuevas, por ejemplo, han evolucionado con menor pigmentación o mayor sensibilidad al movimiento. Son ecosistemas especializados y cualquier alteración puede afectar el equilibrio. Estar aquí también nos hizo reflexionar sobre el turismo. No se trata de dejar de visitar estos lugares, sino de cambiar la forma en que lo hacemos. Hay una gran diferencia entre llegar, consumir el espacio e irse, y llegar, entenderlo y respetarlo. El simple hecho de no gritar, no usar bloqueadores, no tirar basura y no dañar las formaciones ya es una forma de protección. Incluso recoger lo que otros dejan atrás, como hicimos con las latas, es una manera de devolver un poco de lo que el lugar nos ofrece. Y no lo digo literalmente, porque nos ofreció una concha perfecta o caracol, pero este se queda aquí en su casa. Se los muestro, pero no se lo vayan a llevar. Después de nadar varias veces de punta a punta, empezamos a sentir el cansancio en los brazos. El agua parece ligera, pero nadar en estos espacios naturales requiere más esfuerzo que en una alberca. No hay límites marcadas, no hay piso uniforme, no hay límites visibles, y eso también cambia tu percepción del espacio. Afuera puede verse corto, pero entre cuevas y sombras se siente como una travesía más larga, más inmersiva. Creo que por eso este cenote me gustó mucho. No era solo bonito, tenía carácter, tenía textura, tenía profundidad. No sé, era muy imponente, literal y simbólicamente. De regreso, fuimos nadando nuevamente por las cuevitas, agarrándonos de las piedras para impulsarnos y jalarnos con cuidado, siempre evitando tocar las formaciones delicadas. Nos quedamos flotando un momento mirando hacia arriba, viendo cómo la luz atravesaba la abertura y se reflejaba en las paredes. Pensar que esta estructura tardó miles de años en formarse y que nosotros solo estamos aquí unos minutos. Eso cambia la escala. Te hace sentir pequeño, pero en el buen sentido, parte de algo más grande. Después de recorrer estos cenotes, de nadar entre cuevas, ver fósiles marinos y observar la vida que habita en estas aguas, entendimos algo muy claro. Estos lugares no son solo paisajes bonitos, son sistemas vivos. Cada cenote es una ventana al pasado de la Tierra, pero también es parte del presente de quienes viven aquí. Son fuente de agua, de equilibrio y de memoria natural. Los cenotes no son solo lugares bonitos, son ecosistemas vivos y frágiles. Si los visitas, hazlo con respeto, sin bloqueador, sin basura, sin dañar las formaciones. Disfrutar también es proteger. Comparte este video y ayúdanos a crear conciencia. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en un próximo viaje con tus amigos de Meditesh. ¡Nos vemos!